Presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 8:02 de la mañana. Vamos al inicio al programa de hoy. Hoy es 11 de septiembre del año 2017 y como todas las mañanas quiero saludar a quienes nos están escuchando esta mañana a través del 105.5 de la FM. En un ratito les voy a dar algunos detalles porque ustedes saben, algo se los adelanté el viernes pasado. Vamos a estar solo en esta emisora hasta este viernes, pero a partir del día lunes vamos a retomar contacto porque no hay tiempo que perder para poder comunicarnos con ustedes, pero a través de otra frecuencia. De eso les voy a hablar en un ratito con más detalle para que usted pueda muy generosamente, como lo ha hecho en estos 11 años, estar siempre presente para poder intercambiar opiniones, para poder recoger su punto de vista y para poder transmitir a través de las opiniones, pero a través de también lo que salen de las conversaciones que proponemos aquí en las mañanas, pues algunos elementos que puedan ser útiles para usted, para mirar de manera crítica lo que está pasando, y nos esforzamos para que esto sea útil y estamos muy contentos de que usted así lo sienta, que así lo ha pensado durante estos últimos años y que ha no solo mantenido su sintonía y su permanencia acompañándonos todos los días, sino el hecho de recomendarnos para que otras personas también puedan seguirnos, cosa que agradecemos muchísimo. Las cifras y los datos dan cuenta de que felizmente en los últimos años este programa ha ido ganando un espacio que por cierto queremos mantener. Quiero agradecer de manera muy especial a quienes a esta hora también están sintonizando ya el programa a través de la página web. Usted puede entrar a IDL Radio y ahí nos va a encontrar, ahí nos puede escuchar, ahí nos puede ver. Vamos a, en el transcurso de los días, también dar todas las coordenadas para que podamos gozando de su gentil sintonía y gozando también de sus inteligentes y diarios comentarios. Quiero agradecer también a quienes de manera muy especial, y esto no va a cambiar, para quienes nos están escuchando en las regiones, un grupo importante de radioemisoras nos permiten también salir en vivo y en directo a través de sus señales. Es más, ahora que nos vamos a cambiar de horario y vamos a regresar a las 7 de la mañana, pues vamos a tener más posibilidades todavía de que en otras zonas puedan reproducir en vivo y en directo el programa, retransmitir el programa en vivo y en directo. Muchas gracias por eso. Eso va a pasar dentro de poquito, a partir del próximo lunes. Quiero agradecer también a quienes a esta hora de la mañana, a través de las redes sociales, se enlazan ya con nosotros. El Facebook Live está ya a su disposición para que usted pueda escucharnos, pueda seguirnos, pueda vernos y aquí se pueda enterar no solo de los puntos de vista que expresamos, sino también de todos esos datos que queremos darles esta mañana para ver qué cosa va a pasar con nosotros a partir de la próxima semana. Son varias las personas ya que a esta hora se están conectando con nosotros. Gracias por eso, gracias por etiquetar a sus amigos, gracias por recomendarnos, gracias por compartir el link. Estamos muy muy contentos de que eso esté sucediendo porque ustedes así lo quieren, porque así ustedes lo prefieren. Son las 8:06 de la mañana. Me escriben ya también al teléfono que tenemos habilitado para que usted se pueda comunicar con nosotros. Es el 9975-74815. 9975-74815 es el teléfono que está en el transcurso durante el programa a su disposición para que usted nos pueda escribir, para que usted nos pueda preguntar, para que usted pueda comentar, pero también si pone su nombre, ahí va a ser un medio formidable para poder también mandarle todos los datos de qué cosa vamos a hacer a partir de la próxima semana. Vamos a tratar de usar todas las vías para que usted esté debidamente enterado, enterada
de qué cosa va a pasar la próxima semana. Solo vamos a estar en esta radio. Agradecemos, por supuesto, por la amabilidad que han tenido de tenernos o de mantener el programa durante estos meses. Nos vamos y agradeciendo, por cierto, esa amabilidad y ese apoyo que nos han dado. Son las 8:07 minutos ya de la mañana. Hay algunos temas que por estos días generan discusión, generan tensión, generan también preocupación en algunos de sus extremos. Voy a comentar algunas cosas que se han producido fuera del país, pero sin duda tienen que ser mensajes que tomemos con mucha responsabilidad, porque nosotros también estamos en una situación de vulnerabilidad frente a cualquier desastre natural. La semana pasada, un terremoto tremendo de 8.2 grados en México, pues ha generado sin duda una tragedia, y esto nos tiene que llamar la atención, porque nosotros, como decía hace un instante, estamos en una zona pues muy riesgosa. Para eso se tienen que desarrollar acciones de prevención muy importantes, y las autoridades tienen que poner esto en el centro de las prioridades, y tenemos que generar todos los mecanismos de alerta, pero también de manejo y atención cuando esto se produzca. Ojalá que no suceda, pero podría suceder, y qué cosa hacer durante y después de un evento tan terrible como este que hemos visto en México. Ahí, por ejemplo, como en otros países, han funcionado algunas alertas, algún sistema de alerta que te permite con cierto tiempo, con unos segundos de anticipación antes de que se produzcan estos hechos, que podemos estar frente a un fenómeno, una situación de esta índole, para poder muy rápidamente ponernos en buena medida, y si eso es posible, en buen recaudo. Ese es un asunto que en el Perú deberíamos tener, y hacia eso deberíamos ir apuntando. Pero esto solo funciona si es que nosotros tomamos con responsabilidad estos hechos y estamos siempre preparados, teniendo facilidad para acceder y a salidas inmediatas en el momento que esto pueda suceder, y tener todo lo necesario para, en situaciones de crisis, pues estar en una situación de apremio menor. Es decir, que tengamos, por ejemplo, nuestras mochilas de emergencia, que tengamos lugares y espacios ya predestinados para cualquier ubicación después o en medio de una situación como esta. Eso es fundamental, tiene que ver con nosotros. El tema del ensayo, los ensayos que se hacen frente a posibles situaciones de esta naturaleza, se tienen que hacer con convicción, no solo por compromiso, no solo por formalidad, no solo por exigencia, sino también porque es un asunto que puede realmente salvar vidas. Y hay que estar muy, muy comprometidos con esto, porque he dicho varias oportunidades, no solo hoy, sino en otros momentos, que nuestro país está ubicado en una zona que está en un riesgo alto sobre este tema. Lo que está pasando también en Centroamérica, lo que está pasando en la Florida, en Estados Unidos, a raíz del huracán Irma, es terrible. Vemos las imágenes, cómo se arrasan viviendas, y también ahí, dependiendo de los índices o los niveles de prevención, pues el asunto afecta menos o impacta menos, pero ahí donde no es posible, no se han desarrollado estos mecanismos, no se han preparado para la situación de naturaleza, pues el asunto es catastrófico. Hay que estar atentos y solidarizarnos, por supuesto, no solo con los compatriotas que viven en estos países, sino también con todos aquellos que, viviendo ahí, saben y padecen esto año a año. Son las 8:11 de la mañana. Voy a comentar algunos otros temas. Hoy día es un día también donde hay que reflexionar sobre la insanía del terrorismo a nivel mundial. El año 2001 se produjeron estos atentados contra las Torres Gemelas, recordarán ustedes, y esto dio cuenta de que el terrorismo no solo no tiene fronteras, sino que tiene múltiples expresiones, y luchar con ese tipo de terrorismo que no está focalizado, centrado en un territorio, o no actúa solo de una manera, pues es mucho más difícil, es mucho más complicado, y por eso es que también todos estamos en una situación de atención frente a esto, que también en nuestro país fue brutal, y ese es el otro ámbito del comentario que voy a hacer
en un ratito. Pero esto que ha pasado en el mundo y que tanto generó tanto rechazo al terrorismo, pero sobre todo tanta inestabilidad, tanto temor de que en cualquier lugar uno puede ser afectado por estos grupos terroristas, es un tema que no se ha podido desvanecer o no se ha podido acabar, porque han habido durante los últimos años varios atentados también que dan cuenta de que eso se puede producir en cualquier lugar del mundo. Y en el Perú tuvimos un hecho dramático que duró más de 2 décadas, y es que estamos, a propósito de la captura de Abimael Guzmán, que mañana cumple 25 años, porque el 12 de septiembre del año 1992 se dio esto producto de un trabajo de inteligencia, un producto de un trabajo minucioso, de un trabajo lento, de un trabajo que denotaba mucho sacrificio, pero que apostó por la eficiencia y no por, digamos, el arrasamiento o por la lógica que en algunos otros contextos habría primado, donde muchos inocentes terminaron también siendo víctimas de la lucha contrasubversiva, que no estuvo del todo y en todos los lugares abocadas a resolver el problema, sino muchas veces de generar de manera sistemática también algunos actos terribles como los que generó el propio terrorismo. Por eso es que este cambio de actitud y esta manera distinta de afrontar al Sendero Luminoso, que hay que reconocer y hay que decirlo, se gestó hacia los finales del gobierno de Alan García, cuando se creó el GEIN, fue el golpe más certero a una agrupación criminal que tanto daño a esas alturas ya nos había hecho. Pues mañana se va a declarar héroes de la democracia a quienes cumplieron tan valiente rol y que logró desbaratar esta organización que por la estructura y la manera como se había conformado, pues estaba sometida a la irracionalidad de un personaje tan nefasto como Abimael Guzmán, que hoy está preso por haber cometido graves violaciones a los derechos humanos y por haber puesto en vilo y desangrado el país de una manera inmisericordia, de una manera terrible. Y el Estado democrático, el Estado de Derecho, ya en un contexto sumamente y estrictamente democrático, lo juzgó y lo sentenció a los años que corresponde por haber liderado esta organización criminal. Por eso es que hay que saludar y hay que reconocer a aquellos valientes policías que hicieron este trabajo, dándole un golpe muy muy duro a un terrorismo que tanto daño nos hace. Pero junto con eso, junto con esa celebración de haber golpeado a una organización criminal como esta, pues hay que ponernos a pensar sobre otros ámbitos también de una discusión que es mayor y que tenemos que dar en democracia aquí en nuestro país, y que es un poco y un tanto más compleja. Muchos de los que no solo acompañaban a Guzmán el día de su captura, sino que por esa época fueron capturados porque eran mandos principales de Sendero Luminoso, porque participaban de esta organización criminal o porque eran parte de quienes pensaban una organización delincuencial de esta naturaleza, fueron capturados, fueron sentenciados y que hoy purgan condena. Pero hay algunos que ya purgaron condena y que van a tener que ser excarcelados. Es el caso de Maritza Garreo Leca, que por estos días ha generado mucha polémica y ha generado mucha tensión, y nos ha planteado nuevamente la pregunta que hasta ahora no sabemos cómo responder, porque vimos con lejanía, vimos a la distancia que una situación como esta podía suceder, y es que pensamos que los terroristas, por la gravedad de los hechos que cometieron, pues iban a estar en la cárcel de por vida. Pero los años pasan, las penas se cumplen y las sociedades democráticas tienen que saber cumplir las reglas que están establecidas. Y cuando una persona cumple su condena, tiene que ser excarcelada. Pero la pregunta, como decía, que se nos hace y que nos enrostra, la tarea no hecha, la asignatura no cumplida, es qué hemos hecho como país para afrontar un momento como este. Es decir, estamos preparados para entender de que esas son las reglas del juego democrático, esa democracia que estos terroristas buscaron romper y que golpearon severamente. Es que esas reglas se tienen que aplicar a quienes la petardearon y quienes abiertamente actuaron contra ella. Pues esa es la diferencia entre actuar por ejemplo, por fuera de la ley como ellos hicieron, o quienes estuvieron y tuvieron a la base una participación en gobiernos autoritarios, cuando justamente las reglas no se cumplen, las reglas no se llevan a la práctica y los derechos no se respetan.
Pues hoy la sociedad tiene que entender que esto es así. Ahora, tenemos que quedarnos tranquilos y no pensar de que este puede ser aliento para que algunos miembros del Sendero Luminoso, el MRTA, que también van a correr esa suerte y van a empezar a salir de las cárceles sin haberse arrepentido en alguno de los casos, pues no intenten y no busquen a través de otros métodos y probablemente encaminen su accionar hacia la política, tratar de, siguiendo ese nefasto pensamiento Gonzalo, intentar otra vez hacer daño a nuestro país. Creo que la sociedad peruana y las autoridades tenemos que mirar con mucha precaución, con mucha atención estos asuntos para evitar pues caer en la ingenuidad de creer que ya todo está resuelto. Y por eso es que no solo vale la demagogia y la prédica sobre un asunto al que hay que maldecir todo el tiempo, sino empezar a actuar para que no solo estas situaciones no se repitan por lo dramáticas que fueron, sino para que ese nefasto pensamiento, esa manera tan irracional de ver las cosas y de creer que para alcanzar el poder todo vale, pues es un asunto que hay que combatir en todas sus dimensiones. Y por eso no solo hay que apelar a la actuación eficiente de los sistemas de seguridad, o en este caso el ADIRCOTE, para tratar de identificar si alguno está jugando al borde de la ley, o tampoco solo apelar a que en algún momento, cuando quieran ser parte del sistema democrático y quieran meterse a través de una inscripción, como quisieron hacerlo hace algunos años a través del MOADEF ante el Jurado Nacional de Elecciones, se los niegue, porque justamente no se puede permitir quienes pregonan, alientan y reivindican los actos de Sendero Luminoso, que fue una organización violenta, genocida y tremendamente perniciosa para el país, quieran entrar. No podemos estar solo en manos de que esas autoridades actúen en el momento que tengan que actuar, sino que los políticos se despercudan de esa demagogia y empiecen políticamente a combatir esta ideología ahí donde avanza, ahí donde se dice que están en las universidades, se dice que están en los sindicatos, se dice que están entrando al magisterio. Pues ahí es donde también políticamente hay que tratar de justamente evitar que esto siga avanzando. La lección que hay que aprender de lo que sucedió en nuestro país en la época de en esas 2 décadas donde lamentablemente la violencia fue una cuestión muy cotidiana, es porque la política abdicó de participar en esos espacios donde Sendero Luminoso empezó a crecer. Pero la tarea es mucho más grande. No solo se trata de homenajear a quienes lucharon contra Sendero Luminoso, no se trata solo de señalar que tales agrupaciones radicales y que están vinculadas al pensamiento Gonzalo o al accionar de Sendero Luminoso están por ahí tratando de accionar políticamente, sino tratar de evitar que eso siga avanzando, y la única manera de hacerlo es discutiendo y dando a conocer el drama que generaron estos terribles delincuentes. Y por eso es que lo que hay que hacer es justamente llevar estas discusiones también a los escenarios donde hay mucho desconocimiento, a las escuelas, a las universidades. Hay en nuestro país un documento que el propio Estado peruano generó hace ya muchos años. En el 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación elaboró un informe final donde da cuenta de lo que fue Sendero Luminoso y lo dice de una manera muy severa. Y eso es lo que tendríamos ya a estas alturas que tener en parte del sistema educativo para que no se nos escape nadie en el conocimiento de una historia tan terrible y tan dramática. Por eso es que sí celebramos la captura de Guzmán, sí creemos que esa manera de cómo se hizo es la adecuada. Si así se hubiera actuado siempre, tal vez no hubiera corrido tanta sangre, gente también inocente que fue asesinada bajo la lógica de la lucha contrasubversiva. Pero en este momento, cuando se dice que hay el peligro de que estos puedan de distinta manera empezar a reorganizarse, pues hay que actuar con inteligencia, pero sobre todo con la convicción de que la democracia no puede ser a este respecto ingenua. Son las 8:20 de la mañana. Hay otro tema, si me permites, Carlitos, que quiero comentar de todas maneras y que tiene que ver con la situación del gobierno. Es decir, el presidente de la República y su gabinete, la verdad, no solo ya denotan y dan cuenta de una debilidad incontrastable, inclusive con los gobiernos que lo antecedieron, algunos de ellos muy débiles también en términos políticos, sino que de nada han servido esas reuniones que el presidente tuvo con Keiko Fujimori para tratar de mitigar y para tratar de alguna manera de evitar que el fujimorismo, bravucón, diría yo, poco inteligente, sin argumentos,
políticos ni técnicos para plantearle al país una salida frente a los problemas que hoy el presidente Kuczynski y su gabinete no han podido resolver. Poco duró, porque hoy la arremetida es tremenda. Y a propósito de la presentación de la ministra Marilu Martens en el Congreso de la República el viernes pasado, pues se dio cuenta efectivamente de la manera como el fujimorismo y otros aliados hoy al fujimorismo pues la trataron en el Parlamento. Ella, la verdad, con muy pocos recursos también no supo defenderse, porque hay cosas que en realidad se hicieron muy mal en estas cerca de 2 meses de huelga del magisterio. Pero ayer escuché a la señora Rosa Bartra, que es una versión un poco más edulcorada, digo, en las formas, pero en el fondo es básicamente lo mismo que la Marta Chávez de los 90, planteando con claridad que la verdad hay ausencia de gobierno, que no hay presidente, casi que el puesto de presidente está vacante y hay que poner un letrero de que se busca presidente. Dijo que el presidente no está, está ausente, está fuera de la realidad, y quien gobierna es el señor Fernando Zavala. Pero el fujimorismo, creo que con esa afirmación, que en boca de otros puede no ser tan grave, porque es un dato que da cuenta de un presidente que efectivamente debería estar más atento a lo que está pasando, en boca del fujimorismo parecería ser el anuncio de que más adelante van a empujar la situación hacia generar eso que hoy están anunciando, porque si no, no se podría explicar otras afirmaciones que han hecho voceros de Fuerza Popular también por estos días. Por ejemplo, mientras la señora Bartra dice que no hay presidente en funciones y que el gobierno es Zavala, Becerril sale y dice que Zavala debe renunciar. Es decir, si él es el que gobierna y a él también lo quieren sacar, pues en realidad lo que están procurando es generar un vacío mayor todavía. Y el señor Salaverry, que digamos hoy es uno de los principales voceros del fujimorismo, ha dicho que están pensando, lo ha dado a entender, que van a subordinar algunos cambios en el gabinete y en el manejo del gobierno a la aprobación del presupuesto que el presidente del Consejo de Ministros, que además es ministro de Economía, pues ha presentado en el Parlamento la semana pasada y que tiene que ahora seguirse discutiendo para su aprobación. Es decir, esa es la actitud, esa es la manera, y el presidente debería a estas alturas ya haber entendido que esa lógica de bajar la cabeza, de agacharse frente al fujimorismo, de creer que ellos van a atemperarse y van a de alguna manera colaborar con el Ejecutivo, pues se ha acabado hace bastante tiempo. Ahí donde el presidente expresa o daba señales de buena voluntad, inclusive exagerando en la nota para ser correspondido, lo único que ha recibido son golpes, porque el fujimorismo ha entendido que la debilidad es un asunto en la que ellos pueden seguir sometiendo a un gobierno, la verdad, que no solo tiene ese problema, sino otros tantos que parecía no tenía, sobre todo después de haber ganado las elecciones. Son las 8:23 de la mañana, 24 minutos ya de la mañana, vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, quiero contarles que solo nos vamos a quedar aquí en la radio hasta el día viernes. Y a partir del día lunes, Carlitos, del lunes 18 de septiembre, vamos a regresar a nuestro horario habitual de 7 a 9 de la mañana. ¿Y dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir al 104.7 de la FM, RBC Radio. Ahí vamos a estar a partir del día lunes. 104.7 de la FM, a partir de las 7 de la mañana, de 7 a 9 de nuestro horario habitual, para que usted pueda acompañarnos. Así que ya tienen, tomen nota de eso, vamos a repetirlo durante todo el programa. Tengo que ir a una pausa, regreso para hacer nuestro recorrido por las regiones, y cuando terminemos nuestro recorrido por las regiones vamos a conversar con Alonso Segura, que fue ministro de Economía en el gobierno de Ollantaytamala, que viene a hablar con nosotros de varios temas relacionados con aquellos aspectos que él maneja muy bien, por supuesto, y nos va a ayudar a entender qué cosa está pasando en la economía. Así que vamos a una pausa, regresamos en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Glatzer Tuesta, conductor del programa No Hay Derecho. A partir del 18 de septiembre los esperamos en el 104.7 de la FM en RBC Radio, de 7 a 9 de la mañana. No hay derecho. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. A esta hora, noticias de la red.
descentralizando la información y el debate. Son las 8:25 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Rápidamente vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Nos vamos a Arequipa, ahí está Jorge Luis Condori con la información. Jorge Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, Glatzer. Bueno, en Arequipa, la exsecretaria del SUTEP provincial, la profesora María Palomino, hizo una advertencia que de no proceder la censura a la ministra de Educación, Maribel Martins, los profesores acatarán nuevamente una huelga indefinida en Arequipa, poniendo en riesgo el año escolar. Señaló que los docentes se quedarán solo hasta este martes a que se dé la censura a la ministra, aunque destacó que ello se encuentra en manos del Congreso, lamentando la ausencia también de algunos parlamentarios en un tema tan importante como es la educación. Por otro lado, la dirigente indicó que no recuperarán las horas perdidas debido a que se procedieron con los descuentos, medida que se adoptó por la inasistencia de los docentes a los colegios. Aunque ya la Gerencia Regional de Educación anunció este último viernes que el 90% de colegios remitieron a las respectivas UGEL sus planes de recuperaciones de clases, que incluye trabajar sábados y feriados. Pero es importante destacar que Amala Palomino fue sancionada por el SUTEP y en la última protesta fue elegida por algunas bases de provincias para representarlos, pero que luego ellos mismos la desconocieron. Desde Arequipa, desde Radio San Martín, informó Jorge Luis Condori para IDL Radio. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por esa información desde Arequipa. Nos vamos ahora a Lambayeque. Juan Carlos Grandes está ya con información. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. En pleno siglo XXI se ha reportado el consumo de agua contaminada con arsénico en un caserío llamado Cruz del Médano, jurisdicción del distrito de Morrope, en la provincia de Lambayeque, región Lambayeque. Son aproximadamente 5.000 personas, entre adultos y niños, que consumen agua con elevado índice de metales pesados, entre ellos el arsénico. Es importante destacar que, como es de conocimiento por el público y por las autoridades en cuanto al manejo de agua, que el elevado consumo de arsénico puede causar cáncer y también lesiones a la piel. Mientras tanto, en otro lado de la información, tenemos que dar cuenta que el alcalde de Lambayeque, Ricardo Benemoro Ruiz, se enfrentó y prácticamente se agarraron a los dimes y diretes con el actual gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, a quien le dijo que nunca fue del partido Alianza para el Progreso, y también le mandó a realizarse una autoevaluación de su gestión. Desde la región Lambayeque, para IDL Radio, informó Juan Carlos Grandes Tuesta. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa información desde la región Lambayeque. De Lambayeque nos vamos a trasladar ahora a la región Ancash, ahí en Guarmey. Juan Almeida está con información. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer, desde Guarmey, para informar que este último viernes 8 se realizó un paro de 24 horas de parte de los damnificados por el fenómeno del niño costero de la provincia de Guarmey, siendo los puntos de la paralización principal y de la lucha de que el gobierno pueda atender el reencauzamiento, enrocamiento y ensanchamiento del río Guarmey, ya que este está demasiado deteriorado y que fue una de las causas principales por las cuales tuvimos el desborde en esta provincia. Además, el reclamo principal, amables oyentes, es que la provincia de Guarmey, siendo la más afectada de toda la región Ancash, sin embargo, es la menos favorecida, ya que a las grandes ciudades se le ha asignado presupuestos mucho mayores y superiores a lo que viene recibiendo esta ciudad. Por eso el llamado para que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, vuelva los ojos hacia esta ciudad. Además, se culpa de toda esta desgracia a el señor Pablo de la Flor por no querer venir nuevamente a esta ciudad. Y hay que recordar que don Pablo de la Flor hace muchos años fue un miembro integrante del directorio de Antamina y que él tiene ojeriza de esta ciudad debido a que nunca quiso confrontar y además solucionar los problemas de la contaminación ambiental. Desde Guarmey, tierra de hermosas playas, informó Juan José Almeida Zun, Manantial Radio. Muchísimas gracias, Juan, por esa información desde la región Ancash, específicamente desde Guarmey. Son las 8:30 de la mañana. Hemos terminado así nuestro recorrido del día de hoy. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con Alonso Segura, ex ministro de Economía, que ya está en nuestros estudios.
Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Glatzer Tuesta, conductor del programa No Hay Derecho. A partir del 18 de septiembre los esperamos en el 104.7 de la FM en RBC Radio, de 7 a 9 de la mañana. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Señor, quiero denunciar que mi esposo mucho me pega, papacito, me maltrata mucho. Lo siento. No se puede hacer nada, señora. El fiscal se encuentra a más de 4 días de acá. Los jueces de paz pueden resolver muchos casos de violencia familiar, siempre que por la gravedad del caso no constituya delito. Los jueces de paz pueden sancionar al responsable, con el apoyo de la comunidad, la Policía Nacional y las rondas campesinas. Porque no hay derecho. Ocho y 32 minutos de la mañana, estamos de vuelta, aquí No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Quiero agradecer además a todas las personas que están nos están escribiendo. Hay varias personas que están ya haciendo algunos comentarios en torno a la participación en un ratito de Alonso Segura en la conversación que vamos a tener con él. Vamos a hablar, por cierto, de la economía, y quiero agradecer también por los generosos comentarios y saludos que nos hacen a propósito del anuncio de que a partir del próximo lunes vamos a estar ya en otra emisora. Como lo había anunciado antes de irme a la pausa, Alonso Segura ha sido ministro de Economía, ustedes lo conocen bastante bien, ha tenido la gentileza esta mañana de venir para conversar con nosotros de varios temas. Señor Segura, gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días por venir esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, yo quisiera, digamos, además plantear la conversación de tal manera que las personas que nos escuchan, que son personas que también viven en las regiones, puedan, digamos, trasladar su punto de vista, pues a lo que en concreto le puede facilitar, mejorar o no en su vida cotidiana algunos cambios que se están dando en materia económica. Es decir, comencemos diciendo lo siguiente: el presidente Kuczynski y su gobierno, y así se planteó en la campaña electoral, parecía que ahí como que no tenían mucha competencia, eran personas que tenían mucho conocimiento del Estado. El presidente del Consejo de Ministros, el señor Zavala, había sido ministro de Economía, el presidente Kuczynski había sido eso y había sido presidente del Consejo de Ministros también. Por lo tanto, daba la impresión de que en otros aspectos probablemente iban a demorar un poco, pero que en economía tenían más o menos la fórmula para encaminar al país en una recuperación, que es lo que hasta ahora estamos esperando. Ha pasado eso, ha pasado un año, y el presidente de la República, en su mensaje a la Nación, inició diciendo que lamenta no haber podido hacer lo suficiente, y básicamente ha centrado la dificultad en dos aspectos: uno, el tema del niño costero, y otro, el caso Lavallato, que dicen en materia económica es lo que nos ha generado, y uno que tiene que ver con el gobierno que usted ha sido parte, que no pensaron encontrar las cosas tan mal como las encontraron, sobre todo en materia económica. Digamos, la combinación de esas tres cosas, dice el presidente, han hecho que se avance muy lento en esta recuperación. A la luz de lo que el presidente ha dicho, ¿qué habría que decir en torno a eso? ¿Es así? ¿Eso justifica que no estemos mejor en economía? Bueno, sí, gracias por la invitación primero. Yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más frío, ¿no? Primero, la economía la encontraron acelerándose. Recordemos que el país sufrió el choque externo más grande en más de 60 años, entre el 2011 y el inicio de 2016, pero en realidad la parte más dura fue en los últimos 2 años. Y la economía llegó a crecer, el 2014, recordemos, creció poco más de 2%, sí. Pero sobre base trimestral menos de 1, me acuerdo cuando yo asumí el cargo estamos en menos de 1 y un mes estaba en 0.3%, ¿no?
En los siguientes poco menos de 2 años se les entregó la economía creciendo casi 4,5, 4,4, ¿no? Y podemos discutir cuánto era el efecto de minería, etcétera, pero no es sí, tan vamos a grande entrar a como se eso en un piense, ratito. ¿ya? Pero lo importante es esto, se encuentra la economía hacia arriba, expectativas acelerándose desde hacía más de un año, expectativas del consumidor, expectativas empresariales. ¿Y ahí qué ocurre? Ahí comienzan a caer las expectativas y se comienza a desacelerar la economía antes de que llegue el efecto lavajato y antes de que llegue el niño. ¿Por qué? La economía comienza a entrar en problemas en realidad en octubre. Lavajato fue en diciembre, fines de diciembre, y el niño fue realmente en febrero. Mi opinión, y lo he dicho, fue que hubo un muy mal diagnóstico del gobierno sobre lo que se requería para que la economía continúe acelerándose. Recordaremos el ajuste fiscal que implementaron por una mala lectura. Y también cargaron la economía innecesariamente de mensajes negativos. Cuando tú escuchas un gobierno supuestamente de economistas en nuestra economía diciéndote que las cosas son un desastre, la reacción natural de la inversión privada de los consumidores es: me retraigo, digo, uy, ¿qué está pasando? Entonces lo cargaron excesivamente de negativismo cuando la situación no era esa. Ahora, pero ese negativismo del cual se cargó en ese momento el discurso respondía por lo que usted dice, y usted va a defender lo que hizo el gobierno anterior, no tenía que ver con los hechos concretos de lo que ustedes estaban dejando. No, yo creo que tenía que ver con con qué, con una manera de, en ese primer momento, cuando había una exigencia política, sobre todo el fujimorismo, de distanciarse del gobierno anterior, empezaron a desarrollar ese discurso. ¿Eso fue más que lo otro? Yo creo que fue bastante claro el cambio, ¿no? Si uno ve digamos, el pedido de confianza al gabinete, el voto de investidura, entran con un discurso que era el más razonable, diciendo: las cosas están mejorando, pero son tiempos difíciles, porque son tiempos difíciles para América Latina, ¿no? Perú menos. Perú es de los líderes en crecimiento. Los últimos 5 años, cuando entregamos la posta, había crecido más del doble que América Latina. Ni siquiera en las épocas de boom de commodities hemos crecido el doble. Pero entonces, y ahí se nota cuando les exigen que critiquen al gobierno anterior, etcétera, cuando regresan a responder con un discurso diferente. El problema es que eso no te pone como El Salvador. En ese momento lo que eso generó fue mucha incertidumbre y posponer decisiones de parte de inversionistas, empresarios, consumidores. Y ahí es cuando se comienza a enfriar la economía, y enfriar de manera muy dura, ¿no? Ahora, después les viene ya, estamos hablando septiembre, octubre, es más patente, octubre, noviembre, además con el ajustón fiscal que meten, la inversión pública, que es la que dinamiza mucho las regiones, se comienza a caer de un modo, digamos, algo que no ha ocurrido no recuerdo desde qué año se ha caído tan fuerte, sobre todo la del gobierno nacional. Entonces, es un enfriamiento inducido, tanto por acción como por mensaje. Entonces, por eso yo he dicho en otras oportunidades que acá lo que hubo fue un mal diagnóstico y peores decisiones de política económica. El niño y lavajato efectivamente afectan. Yo sinceramente creo que no es en la magnitud que se dice. Porque lavallato dice el presidente, o ha dicho el presidente del Consejo de Gobierno, que es un punto, por ejemplo, de economía. Eso lo sostenía, por ejemplo, Torne durante Pero se sabía, porque el caso más grande, lavallato, fue la paralización del gasoducto. Pero el gasoducto estaba paralizado desde el primer trimestre de 2014. O sea, no había efecto base comparativo, no sé si me explico. Ya, bueno, o sea, no y se sabía que no se estaba moviendo. Y se sabía que había problemas para que se pueda reenganchar. Eso se les dijo en la transferencia, porque básicamente pedían que se elimine. O sea, que si no había lavallato, digamos, igual los números se hubieran marcado igual, más o menos lo mismo. Yo creo que el niño algo puede haber afectado, pero es no algo menos de 1%, que es lo que es. Para mí sí, yo no he visto números que sean creíbles, ¿no? En el caso del niño tampoco creo que sea 1.2% del PBI. 1.2, ¿te imaginas el impacto que tiene que haber tenido en ese mes o 2 meses que duró? Multiplícalo por 6, digamos, ¿no? Tampoco es tan fuerte, pero digamos, no interesa. El tema concreto es falta un elemento de esa ecuación, que es cometieron errores. Pero acá no estamos para hablar del pasado, yo creo que estamos para hablar para adelante. Lo importante es... Los errores son fundamentales, porque si no, digamos, a ver, ¿qué cosa es lo que la gente está percibiendo? Es verdad que hay un optimismo para este año que está comenzando, digamos, partiendo de que hay expectativas, algunos minerales que el Perú, digamos, gracias a Dios tiene, están subiendo de precio, va a haber... Pese a la desgracia. Y subiendo no poco, el cobre ha subido 40% y el zinc 80%. Lo que terminó siendo un drama y un desastre, que fue el niño costero, hoy va a ser el centro de una inyección de capital muy fuerte para mover la economía desde el ámbito de lo privado y lo público. En fin, hay expectativas con eso. Pero sí es importante saber por qué es que el gobierno no respondió tan rápido a lo que todos imaginamos. Yo decía,
Keiko Fujimori y el presidente Kuczynski en la campaña eran muy parecidos en casi todo. Tuvieron que marcar una diferencia al final, lo que le dio el triunfo al presidente. Pero economía ellos la tenían, entonces usted ya ha delineado algunos errores. ¿Pero en qué momento estamos ahora? Yo creo que estamos en un momento en el que estrictamente en materia económica, porque hay otros factores, si quieres los comentamos, la economía se va a comenzar a acelerar. Y eso es por distintas razones. Es casi que inercial. O sea, independientemente de lo que haga el gobierno, si hace las cosas mejor que en el primer año, eso va a ayudar. Pero así no hiciera gran cosa, la economía se acelera. ¿Por qué? Uno, ya lo acabas de mencionar, desde el primer trimestre de 2016 vienen subiendo consistentemente los precios de materias primas. Y tampoco hayan subido tasas de interés a nivel internacional. Entonces, tenemos condiciones para generación de inversión y para inyección de recursos de la economía peruana como no hemos tenido en los últimos 5 años. Cobra 40 arriba, 5.80 arriba, toda la canasta de nuestros precios de exportación, incluidos no tradicionales, han subido doble dígito, más de 10%. Eso es algo que no se daba hace tiempo. Entonces es un impulso importante. 1, 2. Efectos base. ¿Qué significa efectos base? Como dije antes, parte de la razón de la caída es que la inversión pública se cayó, sobre todo la del gobierno nacional, se cayó muy fuerte por este ajustón y por falta de seguimiento y de gestión. Tiene que estar empuja y empuja, ¿no? Ya, de acuerdo. Entonces, cuando entró este gobierno, lo que dijo es, paremos, no hay que gastar, Exacto. Porque lo que hay que hacer es, digamos, mantener la caja, digamos, llena, y no inyectar todavía para ver qué... ¿Qué es lo que vas a ver? Te pongo un ejemplo. El mes de octubre del año pasado, la inversión pública, la formación bruta de capital del gobierno nacional se cayó más de 50%. ¿Ya? O sea, entonces, cuando llegue octubre de este año, o sea, puede duplicarse, digamos, porque de 100 cayó 50, ahora de 50 puede regresar a 100 solo para alcanzar el nivel del 2015. O sea, digamos, ¿no? Solo haciendo lo que corresponde hacer en un periodo determinado y estaríamos bastante... Va a comenzar a jalar hacia arriba. Lo otro es, se hablaba del sector minería. La minería, si bien impulsaba la economía hacia arriba por producción, jalaba muy fuerte hacia abajo por inversión, pues está cayendo muy fuerte la inversión, que es la que realmente te genera los eslabonamientos y los relacionamientos con otros sectores de la economía. Se ha caído muy fuerte en los últimos 3-4 años, entonces ya tocó fondo y ahora solamente puede ir para arriba. Además, porque las condiciones internacionales han mejorado el último año y medio, ya no hay incertidumbre de precios. Los precios no solo han mejorado, sino que ya hay más claridad de que no va a haber otra caída. Nadie lo sabe, pero ese es el consenso. Acuerdo, pero el hecho de que en el mercado internacional lo que tenemos aquí esté mejor en términos de el precio, no significa que automáticamente la economía va a mejorar aquí, porque hay que gestionar proyectos concretos. No, claro, pero hay temas, no estamos hablando de que necesariamente que eventualmente llegará algún proyecto grande, estamos hablando de la de mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esas decisiones de mejor espera un poquito más, por ejemplo, en el sector minero, porque no sé qué está pasando fuera, ya esa incertidumbre ya pasó, los precios están arriba. Es decir, por lo que tenemos ahora, sin habilitar un proyecto grande nuevo, va a mejorar de todas maneras solo por el precio de los commodities. Mira, se cayó el año pasado casi 50% de la inversión minera, o sea, este año ya que te crezca 10, menos 50 contra 10, es un cambio, ¿no? Entonces, esos son los factores. Y está además, como tú dices, el Niño fue una lamentable tragedia que afectó a muchos peruanos, pero desde el punto de vista de impulso ahora en la economía, va a jalar la economía hacia arriba. La pregunta, mira, aún si no son muy eficaces en desplegar el gasto de reconstrucción, igual poco es más que cero, ¿no? De acuerdo. Es gasto adicional. Se haga como se haga, de todas maneras la economía va a jalar, mover, exacto, más panamericanos, ¿no? Que ojalá lleguemos a tiempo, pero también van a invertir más. Entonces, lo que tú vas a tener es un impulso temporal por muchas razones. Se normalizan las cosas fuera, están mejor, efectos base de los ajustones del último año que no eran los correctos, y otras situaciones como estas de impulso de gasto de reconstrucción, minería se normaliza, etcétera, etcétera. Entonces tú vas a ver que la economía comienza hacia arriba. Un factor que te jala económicamente hacia abajo es pesca, porque pesca los últimos 12 meses impulsó muy fuerte la economía. Sí, no, muy fuerte. Pesca, y ahora ya a partir de julio ya eso no va a ocurrir, ¿no? Pero los otros factores van a dominar. Van a compensar de alguna manera eso que la entonces tú lo que vas a ver es que la economía va a comenzar a caminar mejor y eso debería ayudar a que se reconstituyan expectativas. Mi temor es que la velocidad de aceleración puede no ser la suficiente, 1, y 2,
qué viene después de esos, digamos, 12 a 18 meses. Claro, ¿cómo se administra 2018? la bonanza para que después podamos estar en una situación Porque más estable? tampoco va a ser una bonanza, No, vas a ver que temporal. mejora. O sea, digamos, va a ser un impulso, como usted dice, temporal, que bien administrado puede en adelante... Te da un generar cierta horizonte estabilidad, para implementar algunas Ahora, reformas. las ¿no? Esa es la idea. expectativas del gobierno... Le va a dar en torno al oxígeno al crecimiento- gobierno, lo cual es importante, no por temas de gobernabilidad. Le va a dar oxígeno y es importante que lo aprovechen. En múltiples frentes, no es, por ejemplo, qué reformas, varias chiquitas o qué reforma grande se puede implementar para que el crecimiento de plazo más largo, el 2019, el 2021 y más adelante, sea mayor, ¿no? 1, 2. Fiscalmente, si hay un problema con los ingresos, tienen que elevar los ingresos, porque recuerda que el 19 al 21 tiene que haber una reducción del déficit fiscal, una consolidación de la posición fiscal. Entonces, esa consolidación va a ser muy dolorosa, porque va a venir con un ajuste severo de gasto y de inversión pública, si es que no implementan reformas tributarias. También va a haber subida inercial de Claro, pero en el caso ingresos, del por si déficit acaso, que estamos pero hablando, no la porque medida. estamos de un 3 ahora y un 3.5 ha dicho el ministro Exacto. de Economía para el próximo Y de ahí año. tienen que llegar a Así- 1 al 2021, O en sea, 3 eso es bien años. importante, porque Es fuerte. regresar de 3.5 a 1,5 más o menos, A 1, sí. a 1 es una cosa... Es fuerte. Entonces, lo que tiene que haber ahí, ojo, parte de los ingresos van a venir solitos. Las devoluciones son medio punto del PBI, dijimos, eso es un efecto temporal de devolución de impuestos a los exportadores, a las mineras, eso se normaliza y se irá a normalizar. Entonces tienes medio punto más de recaudación. Y por ahí lo que llamamos efecto ciclo, cuando la economía se acelera, tu recaudación crece un poco más que el PBI. Y Tiene esa que haber un proyección que ha poquito hecho el más. gobierno es básicamente inercial en eso, porque ahí No, va a pasar no. de 13.5 La han a subido- 14. No, va a subir, eso es ahorita, pero al 2021 proyectan 2 puntos del PBI de subida de ingresos. Ah. Eso no puede darse si no hay medidas tributarias. No, de acuerdo, Tienen pero yo estoy pensando también en el ámbito de la recaudación, que es el otro asunto al que le apuesta justo el gobierno. Y he visto las cifras que dice que en este tramo de tránsito al 2018 van a pasar de 13.5 a 14. Eso podría darse porque tienes efecto de evoluciones que se van normalizando, algo efecto ciclo. El problema no es ese, el problema de crecimiento y fiscal no lo vas a tener de acá al 2018, fin del 2018. De acuerdo, si Se no- te va a comenzar a manifestar en la segunda parte del gobierno, el 19, 20 y 21. ¿De acuerdo? Ahí, por ejemplo, esa misma proyección señala que el PBI va a subir 2 puntos con respecto al cierre de este año. Sí. Perdón, los ingresos del gobierno general. Ajá. 2 puntos del PBI, eso es un montón. ¿Cuánto te va a dar devoluciones más efecto de un poco mayor crecimiento? Probablemente te dé la tercera parte de eso, ¿no? Las otras 2 terceras partes, digamos 1.3, 1.4. Ahora, entonces lo ¿de que dónde tiene que viene, hacer el no? gobierno es administrar una coyuntura más optimista de la que ha tenido que administrar hasta ahora, pero pensando en un mediano plazo, porque es al Exacto. 2021 cuando sale que tiene que dejar más o menos estabilidad la cosa. Ahorita van a y le ve tener como una- al gobierno, es decir, ha cambiado de actitud, porque por ejemplo, ahora le apuestan un poco a la mayor recaudación, ya no se habla de disminuir el IGB, que digamos Sí. la prédica inicial Yo- era más bien disminuirlo, ¿no? Yo creo que sí hay, así en algunas cosas, tampoco lo quieran, no lo reconozcan o sigan, digamos, con argumentos diagnósticos que ha pasado que no son los correctos. Yo creería que a puertas cerradas son más conscientes de los no solo los errores, sino de lo que se necesita. Un ejemplo, tengo entendido que este jueves están lanzando, o esta semana, he escuchado, están relanzando las mesas ejecutivas Sí. de diversificación productiva, que se habían abandonado, eso y toda la gente de diversificación productiva en la práctica, ¿no? Y que las están relanzando. Entonces eso es tácitamente un reconocimiento que había cosas que habían encontrado que estaban bien, que es lo que tú necesitas No, para poder... justamente porque, digamos, no puedes estar todo el tiempo sometido a los precios internacionales solo en algunas cosas que tú puedes producir. Exacto, y no hubo ninguna razón, o sea, ninguna razón válida como para abandonar y misiliar, ¿Y digamos, por qué se esas abandonó? reformas. O sea, digamos, ¿cuál es la lectura? Porque no Eh, creo que todo responda a lo hizo el gobierno anterior y por lo tanto es malo y nosotros no lo queremos. Pero fue un continuar. poco eso, no fue ideológico, esto es dirigismo, esas ideologías absurdas cuando esto de dirigismo no tenía nada. Porque Ahora, no pero eran- Zavala es distinto a Torne en términos de la perspectiva que le está imprimiendo al manejo económico ahora. Yo creo que él sí se ha dado cuenta, por lo menos se nota en ciertos mensajes y acciones de que había que tomar correctivos, ¿no? Esto que te menciono es uno de esos casos, ¿no? Que en realidad el tema de diversificación productiva se trabajó desde el lado de Produce, o sea, se hizo con todo Sí. el apoyo del MES, digamos, de back office,
pero se hacía en Produce porque el articulador de eso era el exministro Gessi, ¿no? Sí. Pero digamos, como gobierno se dejó. Lo que está haciendo incluso Aval es jalándolo al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y haciéndolo desde el Ministerio de Economía y Finanzas, ahora que ya has conocido cómo funciona o cómo funcionaba, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de decisiones son importantes. Uno ya no ve, por ejemplo, este mensaje de decir en el tema fiscal, Sunat es el malo de la película. Sí. Todos creemos que Sunat sea más eficiente y no atosigue, digamos, al buen contribuyente, pero Sunat, en un país con la evasión y la ilusión que tiene el Perú, con la informalidad más que tiene. Exacto, o sea, uno no puede desarmar a la Sunat, lo peor diciendo, que funcionaba en todo caso. No, claro que no, sí. Tiene que empoderarse la Sunat, todo lo contrario. Y ahí hay que adoptar medidas. Entonces yo creo que en ciertos campos se nota que están tomando conciencia de que había que tomar correctivos y lo están haciendo. Creo que todavía, por lo menos en lo que se ve de públicamente, digamos, todavía es insuficiente. Por ejemplo, en el lado tributario hay mensajes un poco contradictorios. Sale por un lado la viceministra de Economía, quien conozco muy bien, diciendo como que no hay reforma tributaria, o no quieren pelearse con nadie. Después sale el director de política macroeconómica diciendo que sí están preparando una reforma, pero que no se anuncia. O sea, pero ese que es un tema irresuelto en el propio Ministerio de Economía, de cómo avanzar en esta tarea. No lo sé. Yo creería y esperaría que es simplemente que no quieren hacer una reforma tributaria cuajada, no lo quieren anunciar. Pero ojo, la reforma tributaria que se necesita no es una reforma para las cámaras tampoco. Se necesita una reforma tributaria importante, sobre todo en la parte de administración tributaria. Darle a SUNAT las herramientas para combatir la evasión y sobre todo la ilusión, ¿no? Hay una serie de facultades que se pidieron, por ejemplo, cuando pidieron facultades delegadas para combatir, digamos, la ilusión, que son métodos sofisticados, modernos, que usan algunas empresas y personas de digamos, alto patrimonio para no pagar impuestos, ¿no? Para artificialmente declarar que tienen menores ingresos y pagar menos, ¿no? Eso requiere de normativa en línea con la agenda que tenemos con la OCDE, importante. Digamos, ganarte un pleito, porque digamos vas a tener que enfrentar algunas empresas que probablemente... Por eso digo, no puede, necesitamos... Tienen buena facha, pero tienen mal Se necesita, acá no se pueden, como se dice el dicho, no se puede hacer tortillas y romper huevos, ¿no? Sí. Acá tienes que romper huevos, porque el tema no se les va a venir el 2017-18, se les va a venir 19, 20, 21 y ahí va a ser complicado. Entonces, ahora, hay esas cosas que yo creo que la gente en provincias debe estar un poco confiada de que la cosa va a ir mejorando, pero sí tenemos que ver qué reacción del gobierno hay en los próximos meses como para que haya confianza de que con reformas más pequeñas, una suma de reformas más pequeñas y algunas reformas, ojalá que se les ocurra alguna interesante más grande. Ahora, pero no es un gobierno haya a más entusiasmo, ¿no? O sea, digamos, en camino, ¿cuál es una la que se puede imaginar el gobierno puede tener en cartera? Digamos, la educación podría haber sido, pero después de lo que ha pasado con la huelga magisterial, parece que por ahí no van a insistir en avanzar más en algunos cambios importantes. Después no hay un asunto que uno más o menos imagine está preparándose de esa dimensión. Digo. Yo creo que tienen que ver reformas sectoriales, ¿no? El impacto de estas mesas no es menor, de estas mesas ejecutivas, porque es un mecanismo que te permite resolver problemas de coordinación entre entidades del Estado, pero también con el sector privado, e identificar dónde innecesariamente aprieta el zapato. Y se pueden tomar una serie de medidas pequeñas, o sea, además te pueden dar también reformas más grandes, pero te permite diagnosticar cosas que te están generando problemas, por ejemplo, para que se desarrollen sectores de gran potencial, ¿no? Eso es importante. Entonces, por ahí se puede comenzar a generar optimismo, que de repente no lo veamos como una gran reforma, pero que se vea... Claro, que puedan, digamos, terminar... Que lo vean los trabajadores de ese sector, que lo vean las empresas que quieren invertir en esos sectores, que vean, acá me están limpiando el camino para poder generar competitividad. Ahora, ¿no? Otro tema que es fundamental en materia económica también y que va a mover la reconstrucción, va a mover el tema de los panamericanos, mucha infraestructura grande, es, digamos, si hay capacidad o no de la empresa privada para poder sacar adelante. Había cuenta que hay una discusión pendiente en torno si algunos pueden participar o no de esa reconstrucción porque están contaminados por casos de corrupción. Es decir, ¿se puede imaginar que en el Perú pueda participar la empresa privada sacando esos grandes que se consolidaron con Overage, por ejemplo, en su momento? Mira, es complicado, supondría, porque como dices, son empresas que han estado realizando las grandes obras, ¿no?
Pero finalmente yo creo que acá es un tema más de principio, ¿no? Aquellos que han estado cometiendo actos de corrupción, por lo menos tiene que haber algún tipo de sanción, por lo menos a las personas, ¿no? El tema es que... Pero deberíamos no participar, digamos, en estos grandes procesos que van a quedarse. El problema es que mientras no hay algún tipo de identificación de que se cometió un delito. Pero salvo que lo reconozcas, como Odebrecht, que ya no puede Como participar. lo reconoces, pues. Pero los consorciados peruanos no han ahí reconocido. sí es complicado, ahí sí estoy de acuerdo con el gobierno, es muy complicado que tú separes a alguien por algún tipo de indicio. Eso no lo puedes hacer. Lo que sí es importante es que las investigaciones continúen, vayan ojalá más rápido, y donde se encuentren los culpables sí tiene que haber algún tipo de consecuencia. Entre ellas, ¿no? que no participen si es que se termina la responsabilidad. Eso es algo que tiene que valorar el gobierno, ¿no? Yo creo que va a depender un poco de la medida, porque de alguna manera lo que pasa es que es algo atípico acá. Usualmente los que delinquen son las personas, no son las empresas, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que acá en algunos casos lo que hemos visto pues aparentemente es una mafia, y bueno, no aparentemente, no confirmado, era ya un comportamiento digamos sistémico, empresarial, mafioso, ¿no? Entonces ahí Brasil, a ver, por ejemplo, las empresas pueden seguir. Hay responsabilidad de pueden quienes seguir. lideraron y participaron de esto, pero las empresas siguen trabajando bajo Han seguido trabajando, sí. de que yo tengo que conseguir plata para pagarte y resarcir todo el daño que yo he hecho. Estoy de acuerdo, pues digo, es una decisión complicada, tienen que hacer un análisis fino ahí de cuál es la sanción correspondiente. Es difícil, yo creo que no todo es blanco o negro, yo creo que habrá casos en que, digamos, haya menor responsabilidad y no haya sido una política institucional una política corporativa, digamos, ¿no? Porque allá está clarísimo que fue. Allá fue, acá ha sido de varias, digamos, es verdad que hay de las que llegaron, en ¿no? el ámbito de la justicia, sí. Pero digamos, lo más probable es que una empresa que se consorcia con otro, que tiene ya por estrategia coimar, no haya estado al margen de eso. Pero lo que sí es importante es que el gobierno sea consecuente, ¿no? Si señalan que ha habido indicios de colusión de empresas, lo primero que han debido hacer es presentar la denuncia a través de sus procuradurías, ¿no? Y que ahí que él tome la posta o sea, tú no puedes sancionar mientras no, y puede variar la sanción entre decir sanciono a la empresa o sanciono a funcionarios responsables, etcétera, eso se tiene que ver. O digamos una empresa que participó con un 10% versus otra que tenía el 80%. No, una que aparentemente fue un hecho aislado frente a una que fue una problemática, de acuerdo, eso se tiene que ver, o sea, digamos, eso tienen que definir una política y cómo se va a hacer. Sí. Pero el tema concreto sí es, si hay funcionarios de gobierno que salen y señalan que acá ha habido fuertes indicios de actos de colusión de empresas en perjuicio del Estado, han debido tomar las acciones inmediatas, no de simplemente decir, bueno, ahí está para que... ¿Y usted cree que no se ha tomado? No, hay casos en que no. Por ejemplo, el vicepresidente Vizcarra diciendo que había actos colusorios en licitaciones de carreteras. Bueno, si esa es la conclusión a la que han llegado, ha debido haber de inmediato una denuncia de Procuraduría del Ministerio de Transporte. ¿Y no lo han hecho? Hasta donde yo sé, no. Y pero eso ha sido hace meses. Hay una denuncia que el procurador ha hecho por colusión en el caso Chinchero. Claro, o sea, como de inmediato hacen por algo que en realidad era un contrato que estaba bien hecho, pero ahí al día siguiente meten una denuncia por razones políticas, pero acá que aparentemente señalan a los cuatro vientos que había actos colusorios en perjuicio del Estado, lo que correspondía, esto no las puede sancionar ahí. O sea, usted lo que dice es que hay un discurso, digamos, de lucha contra la corrupción para golpear un poco al gobierno anterior, pero en la práctica no hay consecuentemente un proceso que hayan iniciado ellos. Mira, puede ser para golpear, que es parte, o puede ser simplemente para decir somos diferentes. Al final, digamos, mismo, son discursos. Digamos, en términos concretos es lo mismo. ¿Sí? Lo que interesa son las acciones, Lázaro. O sea, yo lo que voy a tu pregunta, tu respuesta a tu pregunta es, lo que debería hacerse es ser consecuente. Si tú tienes indicios y has juntado evidencia de que ha habido potencialmente actos colusorios, y tiene que haber porque lo ha declarado en foros oficiales, se ha declarado, lo ha dicho, tú no puedes quedarte en un discurso en medios. Porque si fuera cierto lo que dices, inclusive puedes haber identificado un acto ilegal y ser parte... Yo no me imagino tener evidencia, ser funcionario público, tener evidencia de que hay actores que están sistemáticamente actuando en perjuicio del Estado
y quedarme contento diciendo, mira, bueno, a partir de acá... Eso es un delito, es decir, no denunciar algo que uno entiendo que yo no soy abogado, sí, ¿no? Claro, es no, omisión de denuncia, ¿no? Es omisión de denuncia, entiendo, pero yo no soy abogado, yo no entro por ahí. Lo que voy es, sí se necesita una acción decidida en los casos que uno tenga evidencia. Porque eso es lo que va a ayudar digamos, a limpiar esta... Ya sería a la discusión sobre cómo hacer la lucha anticorrupción. Exacto. ¿no? Pero digamos... Quiero un ratito porque me están avisando aquí ya que tengo que cortar, pero le pido que se quede unos minutitos más porque le quiero preguntar sobre otras cosas. Por ejemplo, estuvo aquí el jueves pasado el presidente de la CONFIEP y a mí me sorprendió porque le preguntamos sobre el tema de un gobierno que se presenta como muy técnico, que es acusado de lobista, que se ha acusado de esto. ¿Por qué el presidente mantiene un poco ese esquema? Y él ha dicho, no, que está equivocado, que los ministros son políticos y tienen que actuar políticamente. Entonces le voy a preguntar cuánto la política está contaminando la economía, y la otra es la expresión concreta de la voluntad política, es el presupuesto. ¿Qué piensas sobre el presupuesto que hoy se está discutiendo en el Congreso? Una pausa y regreso aquí en No hay Derecho. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Glatzer Tuesta, conductor del programa No hay Derecho. A partir del 18 de septiembre los esperamos en el 104.7 de la FM en RBC Radio, de 7 a 9 de la mañana. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. La mejor música e información la puedes encontrar en el portal sanborja.com y también en las redes sociales. Curiosidades. ¿Sabías que los grillos se perfuman para encontrar a su pareja? Así es, científicos australianos descubrieron que los grillos utilizan diferentes técnicas de apareamiento. Los más fuertes cantan y los más débiles se perfuman para atraer a las hembras. Los científicos observaron que en las peleas entre grillos, el macho ganador produce un sonido de cortejo en presencia del macho subordinado. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo? Sí, está solo por debajo del agua. El café es la segunda bebida más ingerida en el mundo. Y la razón también es porque, curiosamente, es la segunda mercancía comercializada en el mundo, después del petróleo. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. La cocina novoandina aparece en los años 80. Esta tendencia rescata los ingredientes de las antiguas tradiciones culinarias andinas, pero adaptando técnicas de elaboración y presentación de la cocina internacional. Hay antojitos de queso en salsa de maracuyá, enrollado de queso y espinaca, ensalada fresca de caracoles con quinoa, yuca en pastel, crema de apio y otros. También está alpaca a la parrilla, reventón ayacuchano con ingredientes de pachamanca y sancochado en olla de barro, risotto de quinoa, guiso de habas, trucha rellena, pato con peras y salsa de saúco, cabrito con pepián de choclo, cuy en salsa de ostión, entre otros manjares. En postres, imperial de quinoa con leche y jalea de maracuyá, espuma de quinoa y guanábana, miski sumac de kiwicha, mazamorra de cañigua y mucho más. En bebidas está la chicha de quinoa y mamey, tumbo frozen, chicha de uva y cañigua, maca sour, sour de lúcuma y el cumpa, que es uña de gato, leche condensada, pisco y huevo. Esta es la cocina novoandina peruana. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Curiosidades.
¿Sabías que el acto de aplaudir es contagioso? Según un estudio realizado en Suecia, expresa que el aplauso es contagioso y la duración de una ovación depende del número de espectadores. Si solo un número pequeño de personas empieza a aplaudir, puede extenderse por todo el grupo. Y basta que 1 o 2 individuos decidan dejar de aplaudir de forma continua, el aplauso se apagará. Curiosidades. Y 6 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Estamos conversando con el ex ministro de Economía, Alonso Segura, que ha tenido la gentileza de venir esta mañana. Hemos hablado un poco de cómo está la economía, qué optimismo hay que tener en torno a lo que puede pasar el año este año, digamos el año que se viene. Hemos de alguna manera también repasado cuáles han sido los motivos por los cuales este gobierno, que pintaba bien en materia económica, no ha podido encaminar la economía hacia una reactivación un poco más acelerada. Pero vamos a hablar ahora también de otros ámbitos, porque la economía no vive aislada. Hace tiempo se decía, mientras la economía se distanciaba de la política, mejor para la economía, pero la política está muy metida ahora, sobre todo si uno tiene al ministro de Economía siendo presidente del Consejo de Ministros, al punto que el señor Salaverry, que es miembro de Fuerza Popular, ha dicho que están evaluando si condicionan de alguna manera al gobierno, con cambios que debe hacer en el gabinete o en su visión de gobierno, a la aprobación del presupuesto. Así de vinculada está la política con la economía. Sobre eso, ¿qué piensa, doctor Segura? Es decir, el presupuesto que el Ejecutivo ha planteado al Congreso, ¿es un presupuesto, digamos, en algunas materias que usted considere alentador? Han dicho que el énfasis está en educación, van a poner algo en salud, la reconstrucción, son 25.000 millones de soles que se va a meter ahí, los panamericanos, pese a que un sector ha pedido que se dejen de hacer, se van a hacer, usted ha dicho ojalá se hagan en los tiempos debidos, pero en fin, expresa bien el presupuesto, eso que hoy se plantea en términos de necesidades con el país, teniendo como datos adicionales que hemos conversado ya, esto que no estaba pensado como la reconstrucción y el tema de la Lavallato. Sí, mira, lo primero un poco para redondear del bloque anterior, sí. Yo creo que un poco de tranquilidad también para los peruanos de que la economía se va a ir acelerando en los próximos meses, entonces por ahí va a venir algo de buenas noticias. Como dije, es más lo que venga a un horizonte más largo lo que tienen que ponerse realmente a trabajar, ¿no? O sea, el gobierno sí está mirando reactivación, ok, correcto, pero como llega casi sola, que le es un empujoncito ayuda, pero tienen que mirar un poco más allá, pero va a llegar, ¿no? O sea, le va a ir mejor al gobierno de todas maneras. Le va a ir por el lado económico. Siempre hay supuestos, ¿no? Tienen que, yo creo que tienen que cortar esta caída en popularidad. Recordemos que va un año el gobierno, no es que esto sea, digamos, insalvable, pero tienen que darse cuenta de que se requieren correctivos en materia económica, creo que algunos ya los están dando, y en política. Yo no soy necesariamente los que crea, como algunos señalan, de que los ministros tienen que ser todos políticos, ¿no? Y para empezar, yo no era político, ¿no? No soy político. Pero bueno, lo ha dicho el otro día Roque Benavides acá. Ha dicho que de dónde sacan que los ministros tienen que ser técnicos. Tienen que ser políticos. Técnicos puede ser del viceministro hacia abajo, que vengan las cuestiones más puntuales, más concretas, pero el liderazgo tiene que ser político. No, yo creo que no va por ahí. Tú no necesitas tener todos los ministros, o sea, yo creo que si son todos tus ministros técnicos, que no es el caso tampoco ahora, es un problema. Si tienes todos tus ministros políticos, tampoco te va a ayudar. Tú necesitas gente que conozca de gestión, que conozca mucho de gestión pública, ¿de acuerdo? El tema es cuando tienes de repente ministros técnicos que no son del perfil técnico que necesitas. De acuerdo. Así como puedes tener ministros políticos que no son del perfil político de acuerdo, que pero necesitas. Hoy ya tenemos que no es tan simple la discusión. Tenemos, ¿no?, ministros técnicos que, digamos, no responden a lo que se requiere en este momento. Yo creo que ha habido, yo no voy a personalizar en nombres, ni voy a pedir cambios, a mí no me corresponde, soy ministro, y yo creo que esa decisión la toma el presidente de la República. Y yo creo que es evidente que ha habido problemas de gestión en el gobierno del primer año, y ahí lo que sí hay es responsabilidad, pues, de los que manejan las carteras, evidentemente. No solo sabemos todos los que hemos sido ministros, pero lo importante para mí es el mensaje en positivo, y el mensaje en positivo es que va un año de gobierno, no es que falte un año para que termine el gobierno, va un año. Entonces,
yo creo que sí están a tiempo de poder tomar las decisiones en materias de política económica, políticas sectoriales, de decisiones un poco más políticas que puedan, digamos, generarle más capital y más oxígeno al gobierno. Ahora, pero ayuda ahí que el primer ministro sea a la vez ministro de Economía, porque hay dos formas de verlo. Uno, que es la que él mismo ha reconocido, dice, no es que yo esté agotado, sino estoy un poco desgastado. Pero, digamos, uno dice, al tener la cartera de Economía y la PCM, entonces yo puedo llevar al gobierno a priorizar unos temas económicos e impulsar la economía. Hay otros que dicen que al contrario, y usted ha sido ministro de Economía, es muy complejo el trabajo en economía, que es mejor dedicarle tiempo completo a eso y buscar, digamos, airar, oxigenar el gobierno desde una actuación, es así, más política desde la PCM. Sí, yo lo que voy a hablar es de mi experiencia, un poco lo ocurrió en el pasado, ¿no? El Ministerio de Economía siempre ha tenido una digamos una autonomía muy importante. De alguna manera los premieres siempre han respetado al Ministerio de Economía y no ha habido una subordinación, ¿no? Pero más bien se plantea que al revés ha sido siempre, es decir, es verdad que el Ministerio de Economía no se ha subordinado a la PCM, sino que la PCM se ha subordinado. No creo que sea subordinado, pero digamos que había una noción clara y un entendimiento, si quieres tácito, de que no había injerencia política en el manejo de la economía, ¿no? No significa que tú tienes que tener solo decisiones económicas puras sin ver la calle, ¿no? Pero digamos que el Ministerio de Economía era bastante soberano por lo menos en sus recomendaciones al presidente de la República, ¿no? En ese sentido es que yo creo que estas sinergias de las que se hablan, ¿no?, entre MEF y PCM no necesariamente se dan. Yo creo que hasta es lo contrario, porque te complica. En muchos casos tú no quieres que el ministro de Economía esté enfrentando, por ejemplo, una crisis política, una crisis política, una huelga directo ahí, porque él es el que está tratando de operar desde atrás, porque siempre te van a presionar por la plata, ¿no? No, porque además siendo el PCM el responsable político, te dice ya, entonces como tú también eres economía, resuélveme ahorita acá. Claro, vas a terminas privilegiando a veces una más política que la otra, ¿no? Pero digamos, la recomendación es mejor dedicarse a economía y ver en el gobierno que se tome una decisión para ver qué perfil eso lo tendrá que evaluar sin duda, pero digamos, en el esquema que usted ha participado, siempre es mejor que las dos cosas estén separadas. Yo creo que sí, yo creo que es más claro el corte y cada cual zapatero a tus zapatos, ¿no? Ahora, Zavala ha dicho que después de que le aprueben el presupuesto va a tomar esa decisión, pero parecería que se va a inclinar por más irse a la PCM y no quedarse en economía. ¿Usted prefería lo contrario o no? Eso es lo que yo he escuchado también, pero no tengo ningún tipo de información. Pero digamos, si esa fuera la idea que él tiene, usted diría que no es correcta en el sentido de que usted preferiría o pensaría que es mejor él en economía por lo que está haciendo ahora. Eso es algo que tienen que evaluar el gobierno en función de resultados. Yo viniendo de economía y sabiendo la importancia de un Ministerio de Economía y la incertidumbre que te genera además no saber quién viene, yo creo que él ya conoce el ministerio, que sería bueno que él continúe en economía, ¿no? Pero bueno, eso es de alguien que ha estado en economía, ¿no? Yo quizás tengo ese sesgo en las preferencias, ¿no? Pero le pregunté porque tengo que ir terminando por dos cosas. Por el presupuesto. El presupuesto responde al país que tenemos ahora, a las necesidades del país, y el otro asunto que está vinculado a si es que la política puede terminar perjudicando más la economía. Y me refiero a que las discusiones ahora, porque usted ha dicho, tiene que cumplirse como algunos ámbitos fundamentales de estándares democráticos para que una economía vaya bien. Tiene que haber ciertos niveles de estabilidad. Pero hoy día, ayer he escuchado el fin de semana hablar de que no hay presidente, que el gobierno es Zavala, de que se habla de la posibilidad de vacancia. Es decir, eso daña también la posibilidad de tener una economía saludable o camino a estar mejor. Mira, yo creo que cualquier discurso de ese tipo tiene que erradicarse, ¿no? Es un gobierno democrático elegido por los peruanos y tiene sus 5 años de mandato, ¿no? Entonces cualquier cosa que cualquiera quiera insinuar en contrario es inaceptable. Yo creo que se necesita un poquito de paños fríos también en el ámbito político. Me parece que ha habido error del gobierno en ciertas decisiones, cierto manejo, error también del Congreso, a veces beligerancia por temas que no se justificaban, que además le juega en contra porque los presenta al Congreso
como obstruccionista en ciertos casos, que creo que tampoco y lo ha sido mal, tanto. Porque las encuestas dan cuenta también de que el Congreso Exacto, no está muy pero que en la digamos. cancha no lo ha sido tanto, porque sí les han aprobado una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí necesita entender puentes, acá se reúnen los líderes, y a los 2 días, aquí con el presidente. pero necesitan entender puentes de equipos, o sea, esas reuniones la verdad que no están rindiendo resultados, ¿no? Y es por la gobernabilidad del país, ¿no? Como te digo, lleva un año el gobierno, sí me preocupa mucho popularidad en torno a los 20, ¿no? Porque eso complica a un gobierno que tiene una minoría absoluta en el Congreso. Entonces, sí requerimos que haya, digamos, más puentes entre el legislativo y el ejecutivo, pero eso viene también del lado de que haya propuestas y que trabajen en propuestas comunes, ¿no? Ahora, porque ese es el otro ¿Puede tema. afectar la economía? Sí te puede afectar la economía. Yo creo que todavía no estamos ahí, y yo creería que la economía va a levantar, pero sí es importante que se vea un poquito más de armonía en el Ahora, futuro, pero no ¿no? es, digamos, esas tensiones que se generan entre el Ejecutivo y el Congreso un poco, digamos, basadas en la coyuntura y en una lógica más bien de, desde el fujimorismo, mostrar la fuerza que tienen, aprovechando la habilidad del gobierno, porque este gobierno es, en términos, yo diría, generales, bastante fujimorista también, digamos, no digo por la diferencia que se buscaron o se encontraron al final de la campaña anterior, donde la disputa fue por otros asuntos, pero en tema económico y todo, Zavala, por ejemplo, yo creo que Kuczynski lo pone por 2 cosas. Una, porque confía en él, digamos, a ciegas. De hecho que todo el mundo le dice ahora cámbialo y no lo va a cambiar. Y no lo va a mover, lo mantiene en 2 carteras. Pero también era, creo que el momento en el que lo pone, entendía el presidente, como una bisagra con el fujimorismo. Pero al final tampoco le ha funcionado. Ni le ha funcionado en términos políticos, ni la economía ha mejorado. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿A qué le llama usted coordinar de mejor manera? Equipos. Y ahí le pregunto, ¿cuál es el equipo de Fuerza Popular en materia económica? ¿A quién tienen que sacar ahí para conversar con el gobierno? Ellos tienen gente, o del propio Fuerza Popular, o que ha colaborado con ellos, ¿no? Que el Mercuba. Por ejemplo, Edgar, ¿no? Y por eso yo te digo, o sea, el entendimiento tiene que darse sobre algún denominador común de propuestas de política económica, por ejemplo, que pasen por el Congreso y que se quiera lanzar en los próximos 12 meses. Tienen que llegar a ciertos acuerdos. ¿Podemos seguir con un ambiente algo crispado? Sí se puede. Digamos, o sea, yo creo que la economía se va a recuperar, etcétera. Para mí el problema no es ese. El problema es si sigue, digamos, escalando esto y, por ejemplo, la popularidad del gobierno sigue cayendo, ¿no? O sea, digamos, si baja el 10%. Hay diferencias, por ejemplo, solo lo podría comparar con el gobierno del presidente Toledo, ¿no? Bueno, Toledo gobernó con 8. Pero hay 2 diferencias, o 3 diferencias muy importantes. Uno, en el momento que asume el presidente Toledo, la democracia estaba saliendo de había una efervescencia, además, entonces, y un crecimiento económico. Por más que no hubiera un gobierno popular, hay que defender la democracia, digamos. Ese sentimiento casi como ahora de todos por la selección, ¿de acuerdo? Sí. Ya, ok. Eso, digamos, hoy día no es tan así, ¿no? 2, tú tenías un mundo que estaba en pleno superciclo de materias primas. Ajá. Estaba justo el superciclo empezando, realmente empieza con fuerza el 2003. Entonces, digamos que inercialmente los ingresos tributarios crecían doble dígito año tras año, el crecimiento iba subiendo 1 punto por año sin que hicieras nada. Es decir, la economía salvó un poco a Toledo también, de lo que la política, digamos, le iba mal. Ahora tienen la suerte de que han tenido un impulso externo importante, pero nada garantiza que continúe el 2018, 19, 20, por ahí se estabiliza. No tiene viento en contra, pero no necesariamente no, porque además ha terminado el primer año, y con el primer año tiene la debilidad, inclusive que parecería que es menos del 19% que dan las encuestas, en términos de la performance del gobierno. O 22 o otra, etcétera. Pero y el tercer factor es que no tenías una minoría en el Congreso tan absoluta, ni una mayoría, una fuerza opositora tan avasalladora. Entonces, todo esos factores solamente te dicen que es preocupante un nivel de popularidad tan bajo. Eso es algo que del lado del gobierno tiene que tomar conciencia, que se requiere para por levantar convicción, eso. Por pragmatismo. Por pragmatismo. Pero al lado del Congreso también darse cuenta de que esto no es bueno para el país. Acá necesitamos trabajar por el país. Entonces se necesita
que el gobierno tenga mayor respaldo, mayor credibilidad, mayor tranquilidad para poder trabajar también. Sí, tengo que terminar. Y el tema del presupuesto. Sí. Mira, el presupuesto, brevemente, porque el presupuesto plasma prioridades del gobierno. No todas son las que han señalado, algunas son mensajes políticos, pero los números no se condicen con ese discurso. Pero en todo caso... ¿Cuál es el divorcio más evidente entre lo que se dice y lo que tiene? No, ¿en qué sector, por ejemplo? No es mi interés entrar en detalle, pero digamos, el presupuesto, yo creo que la forma como hay que verlo es un presupuesto bastante expansivo, crece más de 10%, lo cual le da bastante oxígeno al gobierno como para poder... no solo impulsar la economía, sino literalmente oxigenarse en su relación, por ejemplo, con gobiernos regionales, locales, en las propias regiones, y eso es importante. Sería distinto si tienes un presupuesto como van a ser probablemente los del año 2019-2021, que tienen o con ajuste o creciendo pues 2-3% o lo que fuera. Entonces, ahora, y dos cosas les da grados de maniobra para poder asignar y reasignar durante el año también, que es lo importante. ¿De acuerdo? Tienen una reserva de contingencia astronómicamente grande, porque también la reconstrucción está metida ahí. Sí, de acuerdo. Pero es inmensa, entonces eso le da más grados de maniobra al Ejecutivo para poder ir asignando durante el año, el próximo año. Manejar con cierta flexibilidad de acuerdo a lo que se va presentando. Dos últimas preguntas que vienen acá de Facebook, hay un montón de gente que está comentando, y una tiene que ver con los conflictos sociales, y la lógica de la reactivación tiene que ver, sí, con una cuestión inercial que va a mejorar los precios y en fin vamos a estar un poquito mejor, pero también con la idea de sacar nuevos proyectos. Y hay proyectos que deberían ver el gobierno con otros ojos porque han tenido una resistencia de las comunidades ahí donde se quieren desarrollar. ¿Ve a un gobierno interesado en buscarle una salida a eso antes de que esté en conflictos serios? Mira, yo creo que sí. O sea, yo creo que ahí hay que tener en cuenta de que algunos de estos proyectos también en el gobierno pasado no caminaron. El caso de Congo y Tía María, si quieren puntualmente, no porque no hubiera la voluntad de gobierno de diálogo, y eran proyectos que en principio cumplían con estándares ambientales, etcétera, ¿no? Y eran proyectos que iban a dinamizar las regiones respectivas, iban a ser los más favorecidos. Todo proyecto social y ambientalmente responsable debería lanzarse, porque diversificación productiva no significa cierra tus canales de ventajas competitivas. Es añádele nuevos motores a los que tienes, ¿no? Ahí donde es compatible se hacen adoptos. Pero de nuevo, hay situaciones complicadas que a veces es difícil poner a todos los actores en la misma página. No se debe subestimar esa problemática. El quinquenio anterior hubo esfuerzos por hacerlo, en algunos casos no se logró generar los consensos. No tengo la fórmula mágica, creo que nadie la tiene. Tampoco creo que el gobierno no quiera que los proyectos no caminen. El error que no puede cometer es subestimar la problemática. De acuerdo. ¿No? Bueno, ahí sentado Salomón Lerner Guiti, que fue el primer presidente del gobierno, del gabinete de Ollantumala, me dijo: este gobierno no aguanta un congazo. O sea, en el sentido de que no está preparado para conflictos sociales, porque ha estado más abocado a la tarea de buscar disminuir la tensión con el Congreso, y ha dejado de mirar. Mira la huelga de maestros. Tienen que calibrar bien, ¿no? Han creado un viceministerio, no me acuerdo cómo se llama en la PCM. Sí, la gestión de conflictos. Pero que la verdad no sé qué están haciendo. Porque ha dicho que solo hay 5 conflictos en el país y la Defensoría dice que hay más de 200. Entonces, si tú comienzas ya con una lógica de no reconocer por eso te digo, el tema es, tienen que tomar conciencia que los problemas de conflictividad social no son menores en no torno y no se resuelven solos. Necesitas muchísima gestión. Y la otra. Necesitas mucha calle. Sí. El Fondo de Estabilización Fiscal. Sí. Se está usando ahora para el tema de eso, sí, breve, porque sí lo están usando, ¿no? Sí, más de 3.000 millones. Inicialmente se dijo que no tenía que ver. Están usando más de 3.000 millones y van a usarlo el 2018 y van a usarlo el 2019. De hecho, si algo me preocupa a mí es que lo están usando mucho. Ajá. No es que la ley no te lo permite. Concretos. Lo que pasa es que tu última línea de defensa para tiempos ese es el ahorro, es tu guardadito. Es tu guardadito. ¿No? Entonces, la ley lo permite en caso de desastres, pero en realidad si tú tienes pleno acceso a mercados internacionales y a mercados locales, no tiene sentido que te gastes todo tu guardadito. Tenemos, para que la gente sepa, aproximadamente 4 puntos del PBI en el Fondo de Estabilización Fiscal. ¿Y cuánto es en miles de dólares? 8.000 millones de dólares más o menos. Y de eso no vamos a gastar 3.
No, este año va a ser 1.000 millones de dólares. No, ya sé, pero 3 en proyección, digamos. En la proyección es, sí, hasta más de 3 dijeron inicialmente, que iba a ser, dijeron el 80% o 75% de la reconstrucción, y la reconstrucción son 6.000 y pico. Sí. Eso es casi 5, ¿no? Es preocupante porque te quedas con un fondo de estabilización fiscal y es posible de un punto y medio del PBI. Esa reserva, no, ya no. El Perú, mira, o sea, lo que pierdes. Te lo voy a poner de esta manera. Sí, muchos creen, solo para que sea, tú sabes, del 1970, que el Central te publique el déficit fiscal, le llama balance económico del gobierno general. Tú sabes, hasta el superciclo de commodities, ¿cuántos años tuvo el Perú superávit? No. Ya, ninguno. Bueno, el año 1997, 0.4 creo. O sea, que fue, nunca. O sea, no hay posibilidad. ¿Tú sabes cuál fue el primer año que hubo superávit? El 2006. Y a partir de 2006, 2007, 2008, ya con el superciclo como... De acuerdo, y eso nos ha llevado a 8.000 de guardado. Entonces, el mensaje es, el Perú es permanentemente deficitario, es estructuralmente deficitario, puede sostener un déficit moderado, te sirvió el superciclo para bajar tu deuda bruta, pero lo que no podemos pensar es que podemos seguir acumulando deuda, porque que se repita otro superciclo no va a ocurrir. Tenemos disciplina nos estamos fiscal. endeudando. Ahora no estamos endeudando, lo cual está bien. De manera razonable. Todavía de manera razonable, pero no puede sostener 3% de déficit sostenido. Por eso tienen que consolidar. Y por eso es importante. Hay que bajar a 1. Exacto. Pero por eso es importante dos cosas: generar nuevos motores de crecimiento, que es lo que te va a sacar de este problema. La diversidad productiva. Y una reforma tributaria que te va a ayudar a paliar esta convergencia fiscal. Pensar en tirarnos gran parte del FEF en los próximos 3 años y quedarte con un punto y medio o 2 puntos, te lo pongo en perspectiva. Suponte que nos quedemos con 2% del PBI en el FEF. Va a ser menos que el déficit fiscal de cualquier año. Te viene otro niño o te viene una crisis internacional. Y te quedas sin nada. Pues por eso te digo, hay que dar un poquito de pausa, ¿no? Señor Alfonso Segura, muchísimas gracias por haber venido. Muy amable. Vamos a tener la oportunidad de seguir conversando seguramente. Tengo que ir a una pausa y vamos a regresar para conversar con Alberto Beingolea, que está en nuestros estudios. A regreso. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Glatzer Tuesta, conductor del programa No Hay Derecho. A partir del 18 de septiembre los esperamos en el 104.7 de la FM en RBC Radio, de 7 a 9 de la mañana. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¡Qué bueno! ¡Por fin atraparon a ese ratero! Ese es conocido, siempre roba en el barrio. Cuéntese. Vamos, entra. Maestro, por favor. De aquí ya no sales vivo. No, vecino. Llamemos mejor a la policía, ¿sí? No, vecinos. Aquí hacemos la justicia con la mano. Así es. La delincuencia debe ser sancionada con la fuerza de la ley y no con la fuerza de las manos. La seguridad que todos merecemos no debe obtenerse violando los derechos fundamentales ni las leyes. Con las manos no se hace justicia. Y 29 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está con nosotros Alberto Beingolea. Ustedes lo conocen bastante bien. Él es, voy a comenzar de repente por los que menos conocen ustedes. Es abogado, es penalista, es profesor universitario
bueno, ha sido congresista en el periodo anterior, es uno de los, digamos, dirigentes principales del Partido Popular Cristiano, está en un emprendimiento, no diría personal, sino tal vez generacional dentro del partido para tratar de reimpulsar el PPC, y es periodista deportivo también, que es probablemente una de las cosas que más conocen ustedes. Doctor Bengolea, gusto saludarlo, buenos días. Gracias por haber venido esta mañana. No, imagínate, un tremendo gusto. Comencemos, a ver, repasando un poco, más o menos, de acuerdo a cómo le he presentado. Comenzamos por el partido, el PPC. Ya. ¿Cómo va? Bien. Digamos, porque hasta ahora lo que sabemos, digamos, la última escena de esa historia es el último proceso electoral, donde no le fue bien porque decidieron irse con el partido aprista, y salieron 5 apristas en el Congreso, no salió ningún PPCista, y digamos el PPC está ahí en problemas internos todavía. ¿Cómo va? ¿Cómo ha evolucionado? Sí, bueno, ciertamente ese no era el problema del PPC, ¿no es cierto? Sí. Eso fue la consecuencia de una serie de problemas que tenía el PPC, ¿no? Y se veía venir, no estuvo de acuerdo, además. Por supuesto, fue pública mi Usted, Marisol Perestello y otros pocos decidieron no... Haciendo una memoria, efectivamente hubo una comisión de 7 dirigentes a la que se nos encargó tomar la decisión final. Marisol y yo estuvimos en desacuerdo, pero a la hora de estar en desacuerdo, además dijimos, porque hubo coincidencia, además en el dicho, allí no vamos, porque no me puedes obligar pues a sostener una candidatura en la que no creo, ¿no es cierto? Sí. Entonces renuncié a mi... Y el tiempo les dio la razón. No sé. Por los resultados. Digo. Sí, además también lo dijimos, o sea, esto no tiene ningún puerto, es malo, era malo para los dos partidos, además, o sea, no lo miro solamente como perspectiva del PPC, pero ya ocurrió, ya pasó, y yo creo que es mejor mirar el futuro, ¿no? ¿Y qué estamos en camino al futuro, digamos? ¿En qué está el PPC? Bueno, ¿en qué terminó la historia interna? Terminó en que después de una carta muy clara de Luis Bedoya Reyes, el fundador de nuestro partido, el entonces presidente presentó su renuncia, además pública, ¿no es cierto? Sí. Y luego hubo una reunión de algunas gentes a quienes nosotros no les reconocíamos derechos para tal, se autoproclamaron Congreso y nombraron una dirigencia. Lo que ha ocurrido un año después es que el presidente del Tribunal Electoral, que fue el que condujo a las elecciones de hace un año y pico, elecciones correctísimas, y a quien no le hicieron caso, se presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones a decirle: señor, en el PPC han habido elecciones limpias, democráticas, estos son los ganadores y este es el Tribunal Electoral. Quienes tienen la página web del partido han proclamado otra cosa. Para hacer corta la historia, después de un proceso también largo, estamos esperando ya la resolución final, o sea, después de varias instancias. El fallo en primera instancia nos dio la razón en todo lo que se pedía, César Alayo, que es un magnífico demócrata, que era básicamente el decir: oiga, desde que se formó el Tribunal Electoral hasta hoy han habido todos estos cambios, por renuncias, llegadas, entradas, nada de eso fue escrito nunca en el ROP. O sea, inscriba, por favor, y si usted hace la inscripción correcta, se dará cuenta que este es el Tribunal Electoral elegido democráticamente del partido. Solo una pequeña instancia en la cual ese fallo no estuvo del todo acorde con los hechos, y es que el único que puede nombrar miembros del Tribunal Electoral es el Congreso partidario. Y reconoce el fallo que el Congreso, sin embargo, puede delegar sus funciones, porque el Congreso no se puede reunir siempre, pues, ¿no? Ante una emergencia delega funciones. Y aquí delegó. El Congreso delegó unas funciones. Eso tiene que validarse. Y eso tiene que validarse ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y cuándo más o menos? Que además está clarísimo, o sea, las actas lo consignan, la votación existió. ¿Y qué significa, digamos, si les terminan dando la razón en el jurado en su máxima instancia, qué concretamente significaría eso para el PPC? Significaría que hay unas autoridades elegidas a nivel de todo el país que tendrían que rápidamente, porque además el jurado ha dicho que no hay autoridades válidas hoy en el PPC. Entonces lo que correspondería según estatutos es que estas autoridades territoriales, los secretarios de Tumbes, de Tacna, de Piura, todos tendrían que autoconvocarse, que es una figura estatutaria para realizar un congreso. Y elegir a sus autoridades nacionales. Espero yo en diciembre y elegir a los secretarios nacionales. De acuerdo. Y ahí, digamos, hay grupos todavía en disputa en ese escenario. Seguramente. Yo he escuchado más de una vez que las intenciones de Abelardo Valera de ser presidente. Debo decir que Alonso Navarro, muy querido amigo mío, iqueño, expresidente regional de ICA, está asumiendo en este momento de dificultad, más allá de si se reconozca o no el proceso, con hidalguía, un momento difícil. Entiendo que los allegados al anterior presidente, con Yamashiro a la cabeza o no sé con quién, tendrían también intenciones, pero me parece estupendo. Ábrase el abanico y quienes quieran. Por ahí me han hablado también de otros que también quisieran. El que quiera, bienvenido. De lo que se trata es que haya elecciones limpias, claro, abiertas, la garantía de que claras, transparentes,
Porque si no somos capaces de hacer eso en casa, no somos capaces de salir a la población a decirle, oiga, vamos a defender la democracia. Defendémosla en casa. Y en primero. el caso de ustedes, digo de ustedes, porque ustedes son un grupo, digamos, que ha venido peleando internamente para tratar de darle una mirada distinta al partido. También van a tener participación, me imagino, en esas juntas internas. No tengas duda. ¿Y quién está ahí? ¿Usted está encabezando ese grupo? ¿Quiénes participan ahí? Todavía es temprano para hablar de eso, pero en la interna partidaria todos saben que yo he expresado mis intenciones, y seguramente, en el caso que yo estoy seguro ocurra, que se produzca este congreso abierto, en donde puedan venir todos los delegados del país a votar, sin duda estaré participando. A la presidencia del partido. Ahora, por ahí, yo te repito, hay hoy día algunos amigos pepecistas que están intentando encontrar soluciones en un esfuerzo que yo saludo, digamos, ¿no? O sea, pero si no fuese, ya estamos, creo yo, a días del fallo del Jurado Nacional de Elecciones que va a arreglar todo. De acuerdo. Ayer escuché a Lourdes Flores hablar a título personal, pero digamos, no deja de ser ella una figura del Partido Popular Cristiano, que en este momento lo que hay que hacer es buscar fortalecer al gobierno desde una lógica de fortalecer la gobernabilidad, y no se puede, digamos, socavar la autoridad que esté de tener un escenario, digamos, donde por todos lados están que golpean al gobierno. ¿Usted coincide en esa apreciación o considera que el presidente no está haciendo bien las cosas, que tiene que cambiar sustantivamente su gobierno, y entre otras cosas porque ella se pronunció de esa manera cuando le preguntaron sobre la permanencia de la ministra Martens o no? A ver, también te hablo a título personal, porque aquí, comprenderás, no ha habido coordinación partidaria. Coincido en que el gobierno requiere reforzarse, requiere recibir apoyos. Estamos recién a un año de este gobierno, pareciera que estamos terminando el gobierno, ¿no? Tú miras y la impresión que me deja este gobierno es que está en las últimas, tratando de llegar al final. Y no, está comenzando. Entonces creo que va a ser terrible para todos nosotros si no ayudamos de alguna manera. Este gobierno débil, encima no tiene fuerza partidaria en el Congreso, lo poquito que tiene encima lo tiene el partido, ellos mismos además se tiran disparos entre ellos, porque la verdad que si uno hace una crónica de este primer año del gobierno, qué montón de cosas han ocurrido increíbles, ¿no? Además pero de voluntad propia, ¿no? Sí, no, solito, no hace falta, por si hiciera falta que me golpeen más, me golpeo yo, parece que dijera el gobierno, ¿no? Pero bueno, frente a eso, y encima con una oposición que ya sabemos, hace mucha bulla, porque no es que esta oposición mayoritaria fujimorista haga daño utilizando los mecanismos que tiene y realmente vulnera el gobierno. No, pero hace mucha bulla, ¿no es cierto? Hace bulla, frente a eso yo estoy de acuerdo en que sí, sería interesante que un grupo pudiese fortalecer, respaldar al gobierno y darle el mayor camino de gobernabilidad, porque nos falta mucho tiempo. Ahora, frente a la pregunta concreta de la ministra de Educación, creo que sería hasta un buen signo del gobierno cambiarla por el amor del cielo, o sea, pero me parece a mí. Es decir, es clarísimo que hace bastante tiempo el sector de educación está sufriendo una crisis dura, difícil, fea. Frente a la explosión de esta crisis, la actuación del gobierno no ha sido la óptima. Y no quiero yo centralizar la responsabilidad de la ministra. No, el gobierno. Digo el gobierno. Ahora, según el diseño constitucional peruano, ¿quién es el responsable? El ministro del sector. Sí. Entonces, ¿de qué se trata la responsabilidad política? Vamos un poco de teoría constitucional. Se trata precisamente de encontrar una persona que es a quien se le puede achacar las culpas, si quieres, ¿no es cierto? La tenga o no. Entonces, de eso se trata, porque si no, el presidente estaría desprotegido y todos los dardos irían al presidente. Entonces, ese es el ministro del diseño constitucional peruano. Aquel que frente a una crisis de esa naturaleza pone el pecho y dice, ok, soy el responsable. ¿Cómo se expresa la responsabilidad? Saliendo. En este caso, ¿usted diría que el camino debería ser la renuncia primero, o que el presidente la saque, y si no se dan esas dos cosas, la censura? Lo ideal, tú has dicho el camino correcto, o sea, lo ideal sería que la ministra, lo que pasa es que hay tan poca vocación de renuncia hoy en el Perú, esto me parece increíble, ¿no? Cuando nosotros decidimos, en fin, por ejemplo, no ir al Congreso, la gente me llamaba y no lo podía creer, me dice, no, esto es una estrategia. No, ¿cuál estrategia? Estoy renunciando, o sea, ya no. O sea, hay tan poca vocación de renuncia que la gente no lo entiende. Antaño, tenemos edad para recordarlo, los ministros frente a una situación así renunciaban, no necesitaban que le digan nada. Venían, decían, señor, no estoy de acuerdo, yo creo que la cosa era así, no me funcionó, acá está mi carta de renuncia pública. Podía ser que el presidente le dijera, no te vayas, ¿no es cierto? Pero ese acto ya no existe. Entonces creo que tenemos que recogerlo como un tema de formación cívica nuestra. Yo esperaría eso de la ministra, seguramente pero no va a pasar, porque seguramente que termine. El presidente la ha respaldado. La deberían censurar entonces desde el punto de vista. Me parece que frente a eso es lo que toca, es el mecanismo constitucional también. Yo no le tengo miedo a las censuras, porque dicen censuras, espérate, ¿es constitucional o no?
¿Se diseñó No, así no, o sí no? es, sí ¿Ha es. funcionado siempre así o no? Correcto. Eso no es desestabilizar. Ahora, pero ese fujimorismo bullanguero que usted dice está liderado ahora por PPCistas, ¿no? ¿Cómo sintió usted la noticia de que el señor Galarreta ha terminado siendo uno de los fujimoristas más entusiastas, que le ha quitado muy rápidamente, además, el protagonismo a otros que pensaban la tenían ganada de todas maneras y finalmente no pasó? Tiene dos partes tu pregunta. La primera, en honor al enorme cariño que le tengo a mi queridísimo amigo Lucho Galarreta, no te lo voy a contestar. La segunda, No, pero la segunda, con respecto a que él termine una presión política, ¿no? encumbrándose como el líder del grupo, felizmente te diría yo, o sea, frente a lo que había en la bancada fujimorista, por Dios, Lucho tenía que estar, digamos, brillaba rápido, ¿no? En una mirada rápida tú decías, ojalá Lucho Galarreta termine al frente de este grupo. Sí. O sea, digamos, ¿cree usted entonces que lo mejor que tiene el fujimorismo es lo que le ha llegado a último momento y que viene de otros partidos? De lo que tiene hoy en la bancada, porque yo creo que... No, la bancada sí, a ver, es eso. porque yo creo que tenía mejores cuadros que por decisión propia no postularon, ¿no? Con los que tú puedes estar profundamente en desacuerdo. Marta Chávez, por ejemplo. Lisa, por ejemplo, digamos. Marta, Lucha. O sea, tú puedes estar en total... Yo estoy en total desacuerdo, además nos peleamos a cada rato hasta por tuit, ¿no es cierto? Sí. Pero reconozco una calidad política de una persona que piensa distinto a mí, también, ¿no? entregada, no, pero además con conocimiento de causa, ¿no es cierto? O sea, sabe lo que hace. Te repito, eso no de acuerdo, o sea, uno tiene que aprender a conocer que hay valores distintos y que precisamente ese es el valor de la democracia. No todos vamos a estar de acuerdo. Y en la diferencia, yo reconozco virtudes y valores, y sí. Y por eso, dentro de lo pobre que postuló al Congreso, creo que hubo mucha gente que quedó fuera, ¿no? Sí. Ahora, y que hoy estaría ayudando si estuviera ahí. Sí, quería preguntarle yo por la participación del PPC en las elecciones regionales y municipales, que son las más próximas, digamos, de darse ya la sentencia del jurado y de arreglarse la situación en el PPC, van a elegir a sus dirigentes. ¿Sí van a pensar en un 2018 o van a guardarse porque el tiempo no les da para, por ejemplo, pensar qué hacer el 2021? El tiempo siempre da. Creo que el PPC es un partido que tiene que estar en la escena política siempre. Yo confío mucho que los temas, como te digo, yo creo que antes de fin de año debe estar arreglado el problema del partido. Si esto es así, por supuesto que estaremos de alguna manera presentes, porque además tenemos con qué, es decir, yo le doy una mirada a lo que pasa en Lima Metropolitana y no me queda duda que los mejores alcaldes distritales que hay son los PPCistas. Uno más, uno menos, hay que incluir a la lista a otros. No, ¿quiénes? No, hay varios de los alcaldes que son alcaldes, ¿no? Uno. ¿Quién? Velarde. Es el único. Es pepecista. Sí, de ahorita te digo, ¿no? Porque si tú me hablas de... Escúchame, si tú me hablas de ex pepecistas de toda la historia, yo te diría la mayoría de los que están en la política nacional, sí. Así es así, sí. No, pero me digo, los alcaldes también hay varios que fueron pepecistas. Pero hace mucho tiempo. No, yo te hablo de los de ahorita. No, pero no digo que esté mal, o sea, en el sentido que somos una cantera. Somos una cantera, siempre lo hemos sido. Municipal, ¿no? Pero sobre todo municipal, por eso es que en el proceso municipal tenemos la responsabilidad de estar. Tenemos la responsabilidad de estar. Y estoy seguro que participaremos. Estoy seguro que estaremos. Y en el caso del actual gobierno, la presencia de Marisol Pérez Tello hace que se pueda afirmar de que el PPC también está en el gobierno, ¿no? ¿O es una cosa muy personal? No, es un tema personal. ¿Cuál es el nivel de valoración que tienen sobre la participación de un gobierno con las características que usted ya ha mencionado antes? La mía yo ya lo he expresado. Yo creo que está haciendo un buen papel Marisol dentro de una circunstancia difícil, complicada, un gobierno en el cual... A mí me da la impresión que el gobierno, yo el otro día pensaba y decía, ¿este presidente gobierna con su gabinete? Creo que no. No sé con quién gobierna el presidente, pero con el gabinete no, porque si no, ¿cómo te explicas que salga un ministro a decir una cosa, el presidente dice otra, un ministro dice algo, el otro ministro lo contradice? Entonces, tú dices, esto está... Ahora, dentro de eso está comenzando a haber departamentos estancos, que son los ministerios, ¿no es cierto? Sí. Y en esa evaluación... dentro de circunstancias difíciles que le ha tocado vivir, creo que Marisol está haciendo un buen trabajo. ¿Y debería seguir haciéndolo? ¿O digamos en la lógica del fortalecimiento del partido después de que las autoridades debería repensarse su participación? Buena pregunta y te la agradezco, Glatzer, por lo siguiente. Nosotros lo hemos dicho siempre y creo que lo hemos demostrado así también. En el PPC hay una máxima: primero es el país, después es el partido, después los intereses personales. Entonces lo que tú me acabas de preguntar es, en la evaluación PPCista necesitamos a Marisol. No, espérate, primero la evaluación peruana. Si en lo que sigue
Marisol es importante, y eso lo sabe Marisol mejor que nadie. Es importante, Marisol tendrá que seguir hasta el último día en que ella sea, en que su colaboración pueda ayudar al gobierno, ¿no? De acuerdo. Tengo que ir terminando ya, pero quiero hacer una pregunta sobre el tema de... sí, lo que pasa es que terminamos antes... Bueno, en fin. Quería preguntarle, hay toda una efervescencia ahora que ha surgido a propósito de la posibilidad de que lleguemos a Rusia el próximo año. Digamos, ¿cómo hay que ponderar bien esa expectativa? Porque hay que administrarla bien. Yo también estoy contento, y aquí comenté, pese a que yo no soy especialista como usted en estos temas, pero hay que ver cómo nos va, qué tan realista es la posibilidad de llegar. Y lo otro, digamos, anunciar algo que he visto en las redes y que está funcionando bastante bien, que es el retorno de Goles en Acción con Alberto Bengolea, que es un programa, digamos, histórico en deportes. Esas dos cosas, pero tengo un par de minutos, Carlitos, por favor. A ver, la primera, con absoluta calma. En las redes ha estado circulando ayer hasta mensajes apócrifos de la Federación. La Federación Peruana de Fútbol ha tenido que sacar un comunicado diciendo que no son mensajes de la Federación, pero sin embargo son mensajes con sustento. Es decir, una invocación, por favor, sobre todo a la prensa de espectáculos y a todos estos programas que han invadido la televisión nacional, no se metan, porque no ayudan. ¿No es cierto? Ahora resulta que estamos todo el día viendo en horarios inconvenientes las vidas amorosas de uno, la familia del otro, la mamá, el papá. No nos importa, dejen a los chicos en paz, porque no estamos en el Mundial. No hemos llegado y les faltan 2 partidos dificilísimos. Si esto fue difícil, imagínate, con todo respeto, nosotros hemos ganado a Bolivia en Lima, ahora tenemos que jugar con Colombia en Lima. Le hemos ganado a Ecuador de visita, ahora tenemos que jugar con Argentina de visita. Así que nos falta un par de partidos durísimos. Yo creo que Colombia y Uruguay, aunque numéricamente, matemáticamente hay 7 que están peleando. Ok, futbolísticamente Colombia y Uruguay yo creo que van a clasificar, futbolísticamente pienso que Paraguay y Ecuador se van a quedar, y va a haber un pleito a muerte entre Chile, Perú y Argentina, para que uno entre, uno quede afuera y el otro a repechaje. No entorpezcamos el ambiente que es óptimo, que es bueno. Los chicos tienen que estar mentalizados en fútbol, pensando en fútbol y no estar pensando... Eso que les ha dado, digamos... exacto, entonces ayudemos, pues. Ha pasado eso, es que han podido hacer lo que han hecho. Ayudemos, pues. Justamente pensando en eso que apareció Goles en Acción. ¿Dónde lo pueden encontrar? Y apareció antes o sea, hemos entrado bien. Comenzamos, le ganamos a Bolivia, le ganamos a Ecuador. Así que hemos entrado con una buena suerte, así, 6 puntos de inicio. Y en Facebook, porque la gente tenía años, Gatser, pidiendo, ¿y cuándo vuelve Goles en Acción? Y cuando volvió, dije, aprovechemos las plataformas virtuales, y tiene un montón miremos la modernidad. En 5 días estábamos ya en 5.000 personas, o sea... Yo me alegro muchísimo por eso. Estamos en Facebook, es facebook.com/Goles en Acción, todos juntos sin acento. Y ahí nos van a encontrar rápidamente. Están todos juntos otra vez, Bruno Cabaza, Pedro García, Julio Menéndez, Jaime Pulgar Vidal, Chichi Casanova, Carles Tañaro, Alan Díez, todos han entrado. Hicimos una cobertura de lo que fue el partido en Quito, y en eso estamos. Ayer hubo algunas participaciones desde Miami. Sí, he visto, y yo recomiendo que sigan, porque digamos, yo también creo que escasea los buenos comentarios y ahí van a encontrar, digamos, un análisis bien interesante. En Facebook. Tengo que terminar. Muchísimas gracias. Listo. Gracias, un placer. Hasta otro momento. Cuídate. Hasta el día de mañana a las 8 en punto. Este programa es presentado por Mediacor.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No hay derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.